que Dios nos envía una palabra hoy que nos va a ayudar a usted y a mí a valorar el gran tesoro que tenemos. Y yo he titulado el mensaje de hoy: es por gracia. Es por gracia. Hermanos, la gracia de Dios es el tema central de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar la gracia de Dios revelada a través de los tiempos, a través de las edades. Dios ha revelado su gracia, ha manifestado su gracia. Todo lo que usted y yo somos, todo lo que tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios. Ningún mérito humano, aparte de Cristo, nos puede ayudar a merecer semejante favor. Es por gracia. Y yo quiero que usted se meta esta declaración en su espíritu. A nuestros hermanos y amigos que están allí en sus hogares, métase esto en su mente, en su espíritu, en su corazón. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios. Es por gracia. 3 objetivos me propongo alcanzar con el mensaje de este día. Y mi primer objetivo es desglosar a través de la Biblia y con la ayuda del Espíritu Santo en qué consiste la gracia. Voy a tratar de controlar mis emociones en este día porque quiero entregar una palabra puntual tal como Dios la ha puesto en mi espíritu para la iglesia y para los miles de personas que nos están mirando alrededor del mundo en este día. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que es uno de los pasajes más contundentes, más reveladores, más poderosos cuando hablamos de gracia, pero es un pasaje que se ha prestado para malas interpretaciones. Y es Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. El apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, el último de los apóstoles del Señor, dice esto: porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, ¿qué es lo que el apóstol Pablo quiso decir aquí en Efesios 2, 8 y 9 cuando dice: por gracia ustedes son salvos? Y esto es por medio de la fe. No es de ustedes, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Pero el versículo 9 dice: no es por obras, para que nadie se gloríe. Muchos lectores de la Biblia, incluyendo predicadores, ven este pasaje como si fuera una licencia para pecar, como que la gracia es más tolerante que la ley. Y usted de repente se va a escuchar a personas, a cristianos decir por allí: es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y miran la gracia, miran este pasaje de Efesios 2, 8 y 9 como una licencia, como una oportunidad que Dios nos da para vivir de una manera más relajable, más tranquila, que como si estuviéramos bajo la ley. Pero oiga lo que el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo que escribió Efesios, escribe Romanos. Y Pablo le dice a los romanos, a la iglesia en Roma, capítulo 6, versículo 15 y 16. Oiga, entonces ¿qué? Dice el apóstol Pablo con signo de interrogación. Entonces ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la gracia de Dios? Es una pregunta. Y luego responde con signo de admiración. Si usted está leyendo la misma versión, yo estoy leyendo la Reina Valera. Dice el apóstol Pablo: entonces ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él mismo responde
Claro que no. Oiga lo que sigue. Porque ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual los va a llevar a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. ¿Me va siguiendo usted? Hermanos, hace unos días escuché a un predicador con mucho carisma, con mucha elocuencia, con mucha soltura de palabra, pero con una teología, como yo digo, por el camino de la amargura. Y esto fue lo que él dijo, literalmente: ustedes no tienen que cambiar nada para ser salvos. Dios te acepta y tal como tú eres. Y yo dije, my God, muy peligroso, hermano, muy peligroso. Porque de repente él aplicó acerca de el amor de Dios y dijo, porque Dios es tan bueno que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos, etcétera, etcétera. Yo digo, ¿qué teología? Está comparando las bendiciones generales de Dios, como el oxígeno, como el sol, como la lluvia, con la gracia de Dios, que es un asunto totalmente diferente. Y es aquí donde, hermanos, me sentí como cuando usted está mirando un partido de fútbol, el fútbol soccer que le llaman, ¿verdad? Aquí parece que es el fútbol americano que le gusta, pero como yo vengo de por ahí, nosotros el fútbol soccer, ¿verdad? El que jugamos. Cuando usted está mirando un partido de fútbol y usted conoce las reglas del juego y mira a un ingrato que anda cometiendo faltas cada rato, pero el árbitro no hace nada, ¿cómo se pone usted? Se pone histérico. Se pone histérico y quiere aplicarle los 5 ministerios al árbitro. Dice, hey, what's the matter to you? ¿Por qué no estás señalando esa falta? Es una falta que acaba de hacer. Y yo dije, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, en medio de una situación tan difícil, hermanos, y tratando con el asunto espiritual, con la condición espiritual y eterna de las almas, le vamos a vender semejante mentira a la gente? Porque si esa fuera la verdad, o si esa fuera la teología correcta, entonces dejamos de predicar el evangelio y démosle vuelo y leche a todos y a disfrutar, ¿verdad? Porque dijo, Dios te acepta así como tú eres. Y como dijo el americano, wait a minute, Dios te ama como tú eres. Él te ama. Y mire, yo lo acabo de decir hace unos días aquí, Dios te va a seguir amando aunque tú te pierdas. Dios me va a seguir amando aunque yo me pierda. El mejor ejemplo es un muchacho, el hijo pródigo, ¿se acuerda? El hijo pródigo que se fue y despilfarró sus bienes, su dinero allá haciendo cosas malas. El padre nunca dejó de amarlo. El padre lo estaba esperando y cuando lo miró venir todo apestoso, todo lleno de suciedad, el padre corrió, lo abrazó y lo trajo de vuelta a la casa y dijo, pónganle vestido nuevo, pónganle calzado, pónganle anillo, mándenlo a bañar. Todas esas cosas, aunque son literales, pero también son figuras retóricas dentro de lo que es cuando el hijo vuelve a la casa, a los brazos del padre, y el padre lo manda a cambiar, le pone vestido nuevo, lo hace mirarse diferente. Eso tiene que ver en asuntos alegóricos con el nuevo nacimiento. Hermanos, decirle a la gente que Dios la acepta así como es, sin cambiar nada, y que va a ser salvo, es una mentira garrafal y mortal que lo puede llevar a perder la vida eterna. Pero eso no es, eso es bastante ya. Pero la persona, el que esté declarando esas palabras, tendrá que estar un día enfrente de Dios, respondiendo por todos los miles que se perdieron por una mala declaración
teológica acerca de los principios de Dios. Esa es una media verdad. Eso es una media verdad. Porque él dijo, bueno, no tienes que cambiar nada. Jesús ya pagó todo por ti. Eso es una media verdad. Jesús ya pagó todo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Cuando él dijo, consumado es, él dijo, todo está pagado. Esa es la mitad de la verdad. Jesús ya pagó todo por nosotros en la cruz del Calvario, pero la otra mitad no la dijo. La otra mitad es que para disfrutar de ese beneficio del Calvario, para disfrutar de ese beneficio de la sangre de Jesús, es necesario algunas cosas. Por ejemplo, es necesario primero aceptar que soy pecador. Tengo que aceptar que he ofendido a Dios. Tengo que arrepentirme de mi pecado y tengo que hacer de Jesús el Señor y el Salvador personal de mi alma. Y no me lo estoy inventando. Ahí está en la Biblia, hermanos. El mejor ejemplo es aquel ladrón que crucificaron con Cristo. ¿Se acuerda usted? Que cuando crucificaron a Cristo, crucificaron, dice la Biblia, dos ladrones. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y uno de los ladrones injuriaba a Jesús, lo insultaba, lo ultrajaba. Pero el otro ladrón lo reprendió y le dijo, ¿no temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros estamos sufriendo lo que en realidad nuestros hechos merecen. Mire, él está aceptando que es pecador, él está aceptando que es malhechor. Pero le dijo, pero ningún mal ha hecho. Y se dirigió a Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregunto, ¿por qué la gracia no salvó a los dos ladrones? Hermano, esto que le estoy explicando ahorita lo entiende hasta un niño, los que acaban de ir para la escuela dominical en esta casa. ¿Por qué no se salvaron los dos ladrones, sino que uno se salva, pero el otro se pierde? La respuesta es sencilla. Un ladrón, reconoció a Jesús como Señor y Salvador. Él reconoció que Jesús le podía salvar. Él reconoció que el que estaba allí al lado de él en esa cruz era el Hijo de Dios y que podía salvarlo. Por eso le clamó y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero el otro rechazó a Jesús. Mire la diferencia. Uno lo reconoce como Salvador, pero el otro lo rechaza. Entonces, esto nos lleva a una verdad contundente que lo cambia todo cuando lo miramos de esta manera. La gracia, míreme acá por favor. La gracia, y usted que está allí en su hogar, míreme por favor. La gracia no es un evento. La gracia no es un acontecimiento. La gracia es una persona y se llama Jesucristo. Hermanos, rechazar a Cristo es rechazar la gracia de Dios. Decirle no a Cristo es decirle no al favor de Dios. Juan capítulo 3 y el versículo 16, Jesús le dice a Nicodemo, aquel maestro en Israel, le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Esto es poderoso, hermano. Le dijo, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero oiga el versículo 18, que nosotros el 16 lo aprendimos todo desde la escuela dominical, ¿verdad? El texto de oro decimos, ¿verdad? Pero se nos escapa el 18. Mire el 18 lo que dice Juan 3:18. El que cree, o el que cree en él, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amados, lo más lindo que a usted y a mí nos ha pasado
y le puede pasar a los amigos que nos están mirando allí en su hogar, es hacer de Jesús el Señor y el Salvador personal de nuestra alma. Eso es lo más hermoso que nos puede pasar. Y la palabra creer del versículo 18, donde dice todo aquel que cree en Él, la palabra creer no es un creer vago, así como cuando yo creo en Dios, ¿verdad? Yo sé que Dios existe. Santiago dice, no, pues los demonios también creen y tiemblan. Ese creer no es un creer vago, sino que es un creer, es una fe, es una creencia que produce un cambio que se llama nuevo nacimiento. Mire lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 2 de Efesios y los primeros 2 versículos. Hoy vamos a leer bastante la Biblia, hermano. No se preocupe. Si no leyó la Biblia toda la semana, ahora se va a desquitar. Vamos a leer. Alguien me dijo, pastor, pero ¿por qué tienes que ponerle tantos versículos bíblicos a los mensajes? Porque no estoy hablando de mí, estoy hablando de Él. Si estoy hablando de mí, yo le cuento 3, 4 chistes acá, pero estoy hablando de Él. Entonces vamos a hablar de la Biblia. Entonces este día vamos a conocer mucha Biblia. Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de este tema de la gracia que estamos hablando. Acerca de que Dios no es que da la gracia así para todos. No, la gracia es para todos, pero no todos la disfrutan, no todos la aprecian, no todos la quieren, no todos la abrazan. Miren lo que dice el capítulo 2 de Efesios, los primeros 2 versículos. Pablo le dice a los efesios, a esos que les dijo, por gracia ustedes son salvos, y no es por obras para que nadie se gloríe, no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Miren lo que dice ahora en el capítulo 2 versículo 1 y 2, que es el antetexto, porque acuérdense que la Biblia interpreta la Biblia. Esto es algo que cualquier predicador lo tiene que saber. La Biblia interpreta la Biblia. Hermano, si usted cree que Dios lo ha llamado para predicar, usted tiene que conocer esto. Usted tiene que conocer la Biblia, tiene que meterse a profundizar en la Biblia, investigar, indagar. No podemos decir cualquier idea, cualquier sueño, cualquier pensamiento. No, la Biblia interpreta la Biblia. Entonces, los versículos 1 y 2 del capítulo 2 de Efesios nos está dando la interpretación de los versículos 8 y 9 que leímos en el principio. Miren lo que dice los versículos 1 y 2. En otro tiempo, dice el apóstol Pablo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según las tinieblas que gobiernan al mundo, según el espíritu que ahora gobierna a los que viven en desobediencia. Ahora, ahí mismo, en Efesios, este es el antetexto del texto que leímos al principio. Ahora vamos al contexto, que es el versículo 12 y 13 del mismo capítulo 2 de Efesios. Dice el apóstol Pablo, en aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo. Mira la diferencia. ¿Quién es Cristo? Cristo es la gracia. O sea, la gracia es una persona, no es un evento. La gracia es una persona y se llama Jesucristo. Dice aquí el apóstol Pablo, versículo 12, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Le está diciendo a la iglesia de Éfeso, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, aquí está el gran pero, versículo 13, pero ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. ¿Ve la diferencia? Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para todo el mundo, pero solo la pueden disfrutar, solo pueden disfrutar el beneficio del sacrificio de Cristo en el Calvario aquellos que lo reconozcan a Él como Señor y Salvador personal de su alma. Y lo primero que tiene que hacer un humano para reconocer a Cristo como Salvador es saber que es un pecador. Si una persona no acepta que es un pecador, difícilmente va a pensar que necesita el favor de Dios. Es como que usted vaya con el doctor y el doctor le dice, ¿cuál es la razón de su visita? Usted dice, no, nada, nomás que estaba pensando en usted y quise venir a visitarlo. Si usted no le dice al doctor que usted lleva un problema de salud, él no le va a ayudar. Lo mucho que va a dar es que le va a chocar la mano y decir, tenga buen día. Jesús
ya pagó un alto precio por la salvación de toda la humanidad. Pero cada individuo es responsable si acepta esa salvación o la rechaza. Rechazar a Cristo es rechazar la gracia. Hacer a un lado a Cristo es rechazar el favor de Dios. Esto es un asunto que no lo tenemos que ignorar, hermanos, porque miren, estamos hablando del asunto eterno, del destino eterno de las almas. Yo sería un canalla tratando de venderles una mentira a ustedes aquí para que todo el mundo esté feliz y decirle: no, tú no tienes que cambiar nada, síguele dando, ahí va bien, hijo. No, entonces, ¿para qué tenemos la Biblia? Entonces, mi primer objetivo es desglosar en qué consiste la gracia. La gracia no es una licencia para pecar. De hecho, déjenme, le voy a decir esto. Los creyentes, nosotros los cristianos, deberíamos de vivir con la mentalidad puesta 80% en la ley, porque la ley es la que nos presenta el pecado. La ley es la que nos dice lo que es bueno, lo que es malo, lo que se puede y lo que no se puede. Entonces, si nosotros desconocemos la ley, nunca vamos a saber cuándo fue que nos equivocamos y a dónde fue que erramos al blanco. La gracia, ahorita vamos a mirar más a fondo lo que es la gracia, porque mi segundo objetivo en el mensaje de hoy es alumbrar el gran peligro que se corre al menospreciar la gracia. Hermanos, menospreciar la gracia es un asunto de vida o muerte. Por eso es que yo cuando hablo de estos temas en esta semana que acaba de pasar, que estaba latente, metido en esto, investigando, leyendo y tratando de indagar más a fondo de lo que es la gracia, porque vengo para entregarle una palabra de parte del corazón de Dios, número uno, para que usted aprecie lo que tiene, valore lo que tiene. Amados, lo que usted tiene es un tesoro incalculable que no lo puede comprar con nada del mundo. No hay dinero, no hay recurso, no hay esfuerzo humano que pueda compararse con el tesoro que Dios ha puesto ya en nuestros corazones, que es su gracia, su favor, la sangre de Jesús. Entonces, mi segundo objetivo ahora es alumbrar el gran peligro que se corre al menospreciar la gracia. Hermanos, cuando usted le dice a una persona: ¿le gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador personal de su alma? Y ellos dicen así como con mucha pompa, como yo digo: no. Hasta a veces se enojan. Y en estos momentos, cuando yo le doy tanta gloria al Señor de que el Señor me haya alcanzado a mí, como yo digo, yo estaba en lo mero abajo de la pudredumbre del pecado, estaba sin esperanza, estaba determinado a morir con una religión, sí, pero sin Cristo. Y bendita misericordia del Señor que me alcanzó, que tuvo misericordia de mí, que me abrazó, me sacó de allí y me hizo mirar su gracia, que estaba allí tan cerca, pero no la miraba, porque dice la Biblia que el Dios de este mundo, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Hermano, el diablo se inventó la religión para alejar al hombre de Dios. Esto es algo que declararlo a veces nos cuesta ultraje, nos cuesta perder amistades, porque la gente ama la religión, la gente está tan apegada a la religión. Pero aquí enfrente de usted tiene un religioso al 100, que de chiquito, de los 5 años, fui entregado por mis padres, porque vengo de una familia muy consagrada a la religión. Y de chiquito fui entregado para estar allí en el convento trabajando en los asuntos de la religión, y conozco las entrañas de la religión. Conozco lo que se hace después de los servicios públicos. Conozco lo que hay tras la cortina del altar mayor. Conozco todo eso. No vamos a hablar de eso ahorita porque no es el tema. Pero el diablo inventó la religión para separar al hombre de Dios.
La religión no es invento de Dios, es invento del diablo. Hermano, la religión está en abierta oposición a la gracia de Dios. Porque el diablo lo que quiere es que las personas estén atadas a una idea vaga de que pueden vivir como quieran. Como dijo el predicador, no tienes que cambiar nada. Dios te acepta así como eres. Eso es religión. La religión ata a la persona a pensar que puede vivir como quiere, y después de muerto se hace cualquier actividad ceremonial, ¿verdad? Se le hace una novena, se le hace una misa, si es cantada mejor. Yo no sé si usted sabía que las cantadas son más caras que las otras, ¿no? Religión. La religión ata a las personas a reglas de hombres, a reglas humanas, que lo único que hacen y para lo único que sirven es para alejar al hombre de Dios. La religión también enseña que una persona puede ser salva haciendo buenas obras, puede ser salva venerando una imagen de Cristo, de algún santo de la iglesia, como Tomás, como Pedro, como Juan, ¿verdad? Mire, la religión ahora canoniza a cualquier persona y ya lo venera. Esto tenemos que hablarlo en blanco y negro, hermanos, porque esto es lo que la Biblia nos enseña. ¿Cómo vamos a esconder esta verdad? Es como que tú mires a alguien que se está muriendo, que está a punto de fracasar, pero tú tienes la manera de socorrerlo y salvarlo, y tú dices, no, pues ahí que vea cómo se la gente. No, Dios nos ha llamado a esto, a predicar la verdad. Y yo estoy aquí, hermanos, con mucho temor y temblor, pero estoy de parte de Dios para decirle que Dios ya compró para usted y para mí una salvación grande. Dios ya pagó a precio de sangre. A precio de sangre. Él entregó hasta la última gota de su sangre. El creador del universo, el que nunca hizo mal a nadie, el que siempre anduvo bendiciendo a la gente. Él murió de la manera más vergonzosa, más brutal, porque Él quería darnos una salvación grande. Hermanos, lo menos que nosotros debemos hacer es honrar esa sangre, es honrar ese sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario. Hechos 4:12 dice la palabra del Señor: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Eso es Biblia. Eso no es invento. La religión es un invento. La Biblia es la palabra de Dios. Primera Timoteo 2:5 dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermanos, el individuo puede estar bañado en religión, pero si no hace de Cristo el Señor y Salvador personal de su alma, no podrá alcanzar los beneficios del Calvario. No podrá, porque cuando Jesús mandó a predicar a sus discípulos, Marcos 16:15, le dijo: vayan y prediquen el evangelio. El evangelio es Cristo, el evangelio es la buena noticia. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y el 16 dice: el que crea y se bautice, ese será salvo, pero el que no cree será condenado. Eso dice la Biblia, hermanos. Hoy ya casi no se oye hablar de esto. Y el Señor aquí tiene enfrente de usted un pastor confrontado. El Señor me confrontó esta semana a mí, cuando yo estaba escuchando las declaraciones de ese hombre que dijo que hay varios miles escuchándolo. Y él dijo: no tienes que cambiar nada, Dios te acepta así como tú eres. La religión te va a pedir que cambie, la religión te va a pedir que hagas esto, que lo otro, pero religión le llama a él a la doctrina sagrada de la Biblia. Y cuando yo estoy mirando, el Espíritu Santo me dijo: ¿vas a guardar silencio enfrente de eso? Clarito oí la voz de Dios que me dijo: ¿vas a guardar silencio?
Y por eso vengo de parte de Dios a declararle esta palabra y a decirle: no pierda la salvación que Cristo compró en la cruz por una oferta barata del enemigo. La salvación es gratis. No tenemos que pagar nada, no tenemos que hacer ningún esfuerzo humano, no tenemos que hacer ningún sacrificio humano, no tenemos que hacer ninguna ceremonia humana, es gratis. Jesús la compró en la cruz. El único requisito que Jesús pide es reconocerlo a Él como Señor y Salvador personal de nuestra alma. Antes de avanzar, permítame hacer una aclaración muy relevante que creo en este punto es medular que la conozcamos antes de avanzar con lo que sigue en este mensaje. Déjeme, lo pongo en contexto de lo que estamos hablando ahorita. La Biblia registra 8 pactos que Dios ha hecho con el hombre. 8. Y ni uno de esos 8 pactos Dios lo ha hecho con el pueblo gentil. Todos son hechos con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, incluyendo el nuevo pacto. Este pacto que estamos disfrutando nosotros no fue hecho con el pueblo gentil, fue hecho con el pueblo judío. Mire lo que dice Jeremías capítulo 31 y los versículos 31 y 32. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con quiénes iba a ser el nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y mire lo que dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Este pasaje, hermanos, de Jeremías es medular para entender el asunto de la gracia. Présteme su mayor atención, por favor. Lo que el apóstol Pablo está declarando en Efesios 2, 8 y 9 es la diferencia entre el pacto mosaico, que es el pacto de cuando los judíos salieron de Egipto, de la esclavitud. Pablo está haciendo la diferencia entre el pacto mosaico y el nuevo pacto. Déjeme y le explico rapidito. El pacto mosaico, porque entre los 8 pactos que Dios ha hecho con Israel, ha hecho pactos condicionales y pactos incondicionales. El pacto mosaico, que fue el que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto, es un pacto condicional, lo cual significa que Dios estaría dispuesto a cumplir la promesa que Él le había hecho a los israelitas si ellos cumplían la parte que les correspondía. Pero Él mismo lo acaba de decir acá en Jeremías 31, que el pueblo no cumplió con el pacto que Dios le había hecho. Ustedes se han dado cuenta, los que conocemos la Biblia, nos damos cuenta que Israel se la pasó quejando, murmurando, insultando en el desierto y no cumplieron el pacto de Dios. Entonces Dios no estaba obligado tampoco a cumplir ese pacto con ellos, porque era un pacto condicional. O sea, Dios iba a cumplir si ellos cumplían. ¿Ve la diferencia? Pero el nuevo pacto, ¿ustedes se acuerdan de la ley ceremonial que acabo de predicar aquí hace un par de domingos? La ley ceremonial de símbolos, de ritos, de ceremonias, era el pacto mosaico. Era el pacto de las obras que tenían que hacer ellos para ganarse el favor de Dios. Ese era el pacto mosaico. Pero el nuevo pacto es diferente, porque usted se va a dar cuenta que los fariseos, estos están tremendos los fariseos. Los fariseos le añadieron a todas las normas del pacto mosaico, le añadieron 613 reglas. Mire, nomás con saber la lista, a cualquiera se le cae la quijada, hermano. Nadie pudo cumplir esas reglas, nadie. Nadie pudo cumplir la ley, nadie. Ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni ninguno de los hombres de Dios, nadie la pudo cumplir. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Porque la Biblia dice que si
hubiera cumplido la ley, Jesús no hubiera venido a morir a la cruz del Calvario. Pero Jesús vino a morir a la cruz para cumplir la ley, porque nadie pudo cumplir la ley. De hecho, Jesucristo dijo: no piensen que vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. ¿Por qué? Porque la ley, hermanos, demandaba que si te equivocabas en un puntito ya la perdías toda, ¿verdad? Entonces nadie pudo cumplir la ley. Entonces Pablo está haciendo una comparación, porque el nuevo pacto, que es el pacto que usted y yo estamos disfrutando, el nuevo pacto es un pacto incondicional. Entonces se pone bueno aquí, hermanos. Es un pacto incondicional. No está basado en lo que usted hace o en lo que yo hago. Está basado en lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya, dele ese aplauso a la misericordia de Dios. Este es un pacto incondicional. Y es aquí donde de repente, si no leemos con cuidado la Biblia, podemos perdernos y podemos pensar que, bueno, pues vivamos como nos dé la gana. No. Aquí lo que estamos mirando es que Pablo está haciendo una comparación entre el pacto mosaico, que era un pacto de obras, un pacto de sacrificios, de ritos, de ceremonias, etcétera, y lo compara con el nuevo pacto, que es un pacto incondicional. Que usted ya no tiene que hacer nada, usted no tiene que caminar de rodillas para ganarse el favor de Dios, ya no tiene que hacer penitencia, no tiene que hacer nada de eso. Una sola cosa tiene que hacer: reconocer a Jesús como el Señor y el Salvador personal de su alma. El pacto, el nuevo pacto, es incondicional, lo cual quiere decir que no hay nada ceremonial que usted y yo podamos hacer para merecer esta gracia. Todo lo ceremonial, lo acabo de predicar acá, todo lo ceremonial terminó en la cruz. Por eso es que el diablo se ha empeñado en meter todo lo ceremonial a la iglesia. Lo dije hace un par de domingos acá. El diablo ha querido meter todo lo ceremonial a la iglesia, porque si seguimos apegados a lo ceremonial, estamos diciéndole a la gracia, estamos diciéndole a la sangre de Jesús: no es suficiente, tenemos que añadirle un poquito más, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de entender que el nuevo pacto que Dios hizo con Israel era un pacto, y es un pacto incondicional. Se lo voy a comprobar. Los judíos, los israelitas, no recibieron a Jesús cuando Él vino. Lo condenaron a muerte, lo crucificaron. Los israelitas son los que van a recibir al anticristo como su Mesías. Si el pacto nuevo, si el nuevo pacto fuera un pacto condicional, es como para que Dios dijera: quédense con su Mesías. Pero como este es un pacto incondicional, y los pactos incondicionales no dependen de lo que el hombre diga, depende de lo que Dios dice. Entonces Dios ya juró por sí mismo. Él juró allí en Jeremías capítulo 31, creo que por el versículo 34. El Señor dice: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Jehová. Escribiré mis leyes en su corazón, en sus mentes las pondré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso es que Israel al final de la gran tribulación, al final de la guerra de Armagedón, Israel va a ser salvo. Y va a ser salvo, punto, porque este pacto que Dios hizo con ellos en honor a la fe de Abraham es un pacto incondicional, que no tiene que ver con lo que el hombre hace, sino así dijo Jehová, así dijo Jehová, así dijo Jehová. Y Dios va a cumplir esta promesa por amor a sí mismo, porque Él lo ha cumplido. Ahora, permítame, vamos al tercer objetivo y terminamos acá. Mi tercer objetivo con este mensaje es advertir
las terribles consecuencias de abusar de la gracia de Dios. Yo quiero que usted no se vaya a olvidar de esto. El primer objetivo fue desglosar en qué consiste la gracia. Ya dijimos que no es una licencia para pecar, que la gracia es una persona y es Jesucristo, y para ser merecedor o recibir todos los beneficios del Calvario tenemos que hacer de Jesús nuestro Señor y Salvador personal. Y el segundo objetivo dijimos que es lo peligroso de menospreciar la gracia. Y esto va para cada persona que todavía no ha hecho de Jesús el Señor y el Salvador personal de su alma. Mi amigo querido, en el nombre de Jesús, no dejes para mañana el asunto de la salvación. Jesús ya compró tu salvación. Ya hay una salvación comprada a precio de sangre para ti, allí en la cruz del Calvario. Todo lo que tienes que hacer es abrazarla, recibirla, hacerla tuya y disfrutarla por el resto de la eternidad. Pero este tercer objetivo es para la iglesia, para los hombres de Dios. Tercer objetivo: advertir las terribles consecuencias de abusar de la gracia de Dios. Y aquí es donde el diablo le está dando un gancho al hígado a muchos creyentes y a muchos ministros en este tiempo. Porque, hermanos, no podemos negociar con la gracia de Dios. En los últimos años se ha levantado cualquier cantidad de ministros queriendo hacer negocios fraudulentos y personales con la gracia de Dios. De allí surgió el evangelio de la prosperidad. Y qué bueno que ya casi nos está hablando de esto ahora, porque es un mensaje que no sirve para nada. Para nada sirve ese mensaje en este tiempo. De ahí salió el evangelio de la prosperidad, que si tú siembras $1,000, el Señor te va a dar 10,000. Esa es una mentira del diablo, hermanos. Pero usted no tiene la idea la cantidad de gente, de ministros, de creyentes que fueron víctimas de esta mentira. Negociaron con la gracia de Dios. Quisieron hacer sus negocios fraudulentos con la gracia de Dios. Y estoy hablando esto con mucho temor aquí, porque soy un hombre de Dios y también estoy en el mismo ring, en esta carrera. Y yo le oro al Señor, hermanos, y lo digo con todo mi corazón, oro a Dios que en medio de esta situación difícil que estamos viviendo, que es una situación de vida o muerte, nos confrontemos con la realidad que le hemos fallado a Dios y arreglemos las cosas que tenemos que arreglar. Ya no podemos seguir negociando con la gracia. Ya no podemos seguir haciendo un mercado de la gracia. ¿Sabes? La cantidad de agencias, de negocios que hay de toda la instrumentaria judía, ceremonial, de talí, de mitras, de túnicas, de todo lo ceremonial. Es puro negocio, hermanos. Puro negocio. Porque lo que ellos quieren es vender y vender y vender. Mire, le pedí al Señor que me ayudara para hablar en blanco y negro las cosas este día. Yo recibí la llamada de un hombre de Dios. Ojalá y sea de Dios. Que me dijo: pastor, quiero que hagamos un negocio. Como 2 meses antes de esta pandemia. Quiero que hagamos un negocio. Me dijo: yo me metí en un ayuno de 21 días. Y en ese ayuno el Señor me habló. Y Él me dijo que comprara muchas vasijas de aceite y que las ungiera. Me dijo que trajera mantos, que los ungiera, que trajera artículos, muchos artículos ceremoniales como los que hemos estado hablando, y que los ungiera. Y que de esto Él me dijo que voy a vivir. Así como el Señor le dijo a la viuda: presta vasijas a los vecinos. Y ¿te acuerdas que tenía un poquito de aceite? Y llena todas las vasijas, vende ese aceite y con eso paga la deuda y vive tú y tu familia.
Él me dijo, el Señor me dijo que así voy a vivir. Y yo lo estaba escuchando, sin respirar y sin nada, porque dije, wow. Y me dijo, este es el punto. El Señor me dijo que ponga una tienda en cada estado, en cada lugar, también en Sudamérica, en Centroamérica, en todo el mundo. Y que tú pongas una tienda. Yo pensé en ti, porque tú eres un hombre que de influencia, y empezó a decir cosas, ¿no? Yo pensé en ti. Quiero que tú pongas la tienda allí en Tucson, Arizona, y vendas esto. Y yo te voy a dar una regalía a ti de todo lo que tú vendas. Te voy a dar, me dijo, el 20%. Más del diezmo me ofreció el ingrato, mire. El 20%. Y me dijo, le vas a quitar, oiga esto usted por favor, le vas a quitar mucho dolor de encima a los ministros de tu ciudad. Porque con este aceite basta con que tú lo mojes con la punta de tu dedo, y alguien que está deprimido, que tenga insomnio, que tenga deseos de suicidio, que esté teniendo problemas de ansiedad, nomás tócale el lóbulo de la oreja y todo eso se va a ir. Si está siendo perturbado por malos espíritus, si hay un conjuro, un hechizo que le están haciendo, que lo ponga en la puerta de la casa, que lo ponga en cualquier mueble de la casa, y eso se le va a ir. Hermano, no lo dejé terminar. Después me arrepentí, dije, lo hubiera dejado terminar porque se hubiera puesto buena la historia, ¿verdad? No lo dejé terminar. Cuando él me dijo eso, le dije, espérate. Entonces tú me estás queriendo decir que el Espíritu Santo ya no es relevante en la iglesia. Yo le dije a él, oh, no dije eso. Lo que pasa es que es el Espíritu Santo que me lo está revelando que lo hagamos. No, mire, había dinero de por medio, hermanos. Esto que le estoy diciendo, hermano, ha sido el pan de cada día de muchos ministros, de muchos creyentes antes de esta pandemia. Yo oro al Señor que esta situación que estamos viviendo nos haga poner los pies en la tierra y darnos cuenta que estamos enfrente de un Dios santo que sigue siendo santo. Dios no es más tolerante que en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios. La Biblia dice que es el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Deshonrar la presencia de Dios es mortal. Negociar con los asuntos espirituales del reino de Dios para ganancias deshonestas es mortal. Hermanos, el diablo ha metido a la iglesia cualquier cantidad de artículos ceremoniales con el único fin de engañar a la iglesia, de engañar a los ministros. Por un poquito de dinero, por unos cuantos centavos, regalías que se pueden ganar. Ese pastor me dijo, amigos que ya están trabajando con este proyecto que estoy ofreciendo, es un proyecto millonario, así me dijo. Amigos que ya están trabajando con esto están teniendo entradas hasta de 500, 600 dólares por semana. Que la sangre de Cristo nos cubra, hermano. Que el Señor los dé gracia. Yo le he estado diciendo al Señor en esta semana, Señor, danos el valor espiritual. Danos el coraje para no doblegarlos ante ninguna mentira del diablo. Y yo quiero decirle, iglesia, y a cada persona que me está escuchando hoy, yo le pedí a Dios que me diera el valor de hablar estas cosas, porque yo creo que es momento de ponerle un punto final a toda esta mentira del diablo que está arruinando la salvación eterna que Dios nos ha dado. Porque si yo estoy creyendo que algo ceremonial me va a ayudar más que la sangre de Cristo, hermano, ya perdí mi carrera. Porque la sangre de Cristo es suficiente. No necesita de más. La sangre de Cristo tiene el poder para cambiar al más vil pecador, para transformar la vida de cualquier persona.
Y a mí no me venga a decir que tengo que decirle a los homosexuales que ellos pueden seguir siendo homosexuales y que van para el cielo. Eso es una mentira del diablo. Hermano, en el correr de la vida ministerial he mirado homosexuales convertirse al evangelio de Cristo y ser cambiados totalmente por el poder de la sangre de Jesús. Tengo el testimonio de un hombre de Dios que, como no tengo su permiso, no voy a revelar su nombre. Pero él ya tenía pareja, ya tenía senos postizos, tenía todo, ya se había hecho todas las operaciones para ser una mujer. Y el Señor lo salvó y lo cambió completamente. Hoy él tiene a su esposa, se casó, tiene sus dos bellas niñas, se casó y tiene sus dos bellas niñas de un matrimonio con una mujer. A mí no me venga a decir que Dios no puede cambiar esas cosas. Dios tiene el poder para cambiar. Mire, se cambió aquel endemoniado gadareno que andaba legiones de demonios adentro. Lo cambió y lo hizo un hombre cuerdo y lo dejó para que predicara la palabra en Gadara. Dios tiene el poder para cambiar cualquier conducta pecaminosa que tengamos. Si Dios tuvo el poder para cambiarme a mí, que estaba arrastrado en la religión, podrido en la religión, si Dios pudo cambiarme a mí, Él puede cambiar a cualquier persona. El evangelio de Cristo es suficiente y es poderoso. No podemos permitir que el diablo siga ensuciando la reputación de la iglesia. Hermanos amados, la iglesia, estamos a punto de entrar en un mover de gloria sin precedentes. Y Dios va a empezar a revolucionar a cada creyente desde adentro, desde su corazón. Porque por mucho tiempo le llamamos avivamiento a la brincadera, a la saltadera, a la gritadera, y al ruido, a las luces y a todo. Eso le llamamos avivamiento. Y la gente dice, qué bonito avivamiento, ¿verdad? Una vez dijo la señora, gloria a Dios. Los jóvenes pasaron danzando casi 5 horas sin parar. Y después de las danzaderas siguieron igual. No cambiaron. Entonces, hermanos, el avivamiento que viene para la iglesia no es un avivamiento de brinco, de salto, de ruido, de luces, de todas esas. ¿Sabe por qué las iglesias tienen tantas luces? Porque quieren simular la presencia de Dios. Cuando la luz admirable del precioso Espíritu Santo está entre nosotros, no necesitamos luces artificiales, porque la gloria de Dios, la chequina de Dios, la llama azul de su presencia es suficiente para cubrirnos, es suficiente para cambiarnos, es suficiente para restaurarnos. La iglesia está a punto de entrar en un avivamiento de adentro, no de ruido, no de grito, no de brinco, de adentro del corazón. Y más vale que vayamos pidiéndole al Espíritu Santo, Señor, méteme fuego en mi espíritu, en mi corazón, porque la generación que Dios está levantando hoy es una generación que no le va a tener miedo a nada ni a nadie. Es una generación que va a estar dispuesta a hacer la obra de Dios en medio del peligro que sea. Porque si le vamos a tener miedo al peligro, no vamos a poder hacer la obra de Dios de ahora en adelante. Porque las cosas cambiaron y parece que ya no van a volver a ser igual. Pero Dios sigue siendo Dios. Él sigue sentado en su trono de gloria. Él todavía tiene el control de las naciones. Él todavía tiene el control de tu vida. Él todavía tiene el control de tu familia. Todavía tiene el control de tu casa. Todavía tiene el control de la iglesia. Dice el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas, capítulo 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios. Mire que lo está diciendo el apóstol Pablo, que él mismo dijo que era fariseo de fariseos, de la tribu de Leví, en cuanto a la ley, irreprensible, educado a los pies de Gamaliel,
el célebre maestro de Israel, el apóstol Pablo, judío de sangre pura. Él está diciendo: porque no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y a mí me impacta que cuando mataron a Esteban, el primer mártir de la historia del cristianismo, la Biblia dice que llevaron la ropa de Esteban ensangrentada, la llevaron y le pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Pablo era un firme defensor de la ley, pero cuando él conoció la gracia, camino a Damasco, y ustedes se acuerdan que él, dice la Biblia, que cayó de su cabalgadura y por 3 días y 3 noches estuvo sin comer y sin ver. Y en ese tiempo el Señor lo llevó hasta el tercer cielo. Él lo declara en 1 Corintios. Le enseñó cosas que jamás ojo ha visto, que jamás han subido en corazón de hombre. El apóstol Pablo, y ahora renovado, cambiado, transformado por el poder de Cristo, Pablo dice: no desecho la gracia. Porque si por las obras de la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y ahora Pablo se para, Romanos 1:16. Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La palabra salvación en el griego es la palabra soteria, que lo que significa es liberación, restauración y todo lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento de un individuo. Hermano, si la sangre de Cristo pudo cambiar al apóstol Pablo, que era un hombre que mató, encarceló muchos creyentes defendiendo el fariseísmo, pero Dios lo cambia, y él aquí dice: no desecho la gracia de Dios, porque si fuera por la ley, la justicia, entonces ¿para qué murió Cristo? Y en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mire que no dijo: no me avergüenzo de ser judío, no me avergüenzo de ser discípulo de Gamaliel, no me avergüenzo de ser de la tribu de Leví, no me avergüenzo de ser fariseo de fariseos. No, dijo: no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué estoy diciendo? Hermano, hay una consecuencia terrible querer negociar con la gracia. La diferencia entre la gracia y la ley es que la gracia te ofrece, pero la ley te demanda. Y nadie ha cumplido la ley, nadie. Yo no sé cómo le van a hacer algunos hermanitos que quieren cumplir la ley en este tiempo. Andan queriendo cumplir el sábado y todas esas cosas. No pueden, hermano. Si fallan en un punto, van a fallar en todo. No pueden. Ni Abraham la pudo cumplir, ni siquiera Moisés la pudo cumplir. ¿No se le hace tremendo que Moisés fue el hombre que escribió la ley y ni él mismo la pudo cumplir? Porque Dios tenía un plan maravilloso, y era mandar a Cristo a morir a la cruz del Calvario. Hermanos amados, los gentiles, usted y yo, estábamos fuera de los pactos de Dios. Estábamos fuera de la promesa de Dios hecha a Israel. Estoy diciendo esto porque ahora en este tiempo, hermanos, hay tanto que el enemigo ha levantado para engañar la iglesia. Los gentiles estábamos fuera de estos pactos. Dice Romanos 11:11 que fue por la transgresión, fue por la dureza de corazón, por la incredulidad de los judíos, que nosotros venimos a ser parte, o que Dios extendió la gracia hacia los gentiles. ¿Se acuerdan ustedes cómo Jesús le dijo a aquella mujer cananea que salió pidiéndole que sanara a su hija? Le dijo: no está bien quitarle el pan a los hijos. ¿Quiénes eran los hijos? Los judíos. No está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Para los judíos, y mire que Jesús fue el que lo dijo, para los judíos de sangre pura, los gentiles eran como perros.
despreciables, fuera del pacto. Pero dice Juan 1:11, a los suyos vino, Jesús viene y dice, y los suyos no le recibieron, los judíos no le recibieron. Pero el 12, hermanos, esto es lo que atrapa mi corazón. Dice, mas a todos los que le recibieron. Ahí está usted, ahí está usted, ahí está usted, ahí estoy yo. A todos los que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la gracia. Entonces, ¿por qué vamos a hacer alarde de nosotros queremos negociar con la gracia, hermanos? Si nosotros, por la pura misericordia de Dios, estamos aquí. Nunca voy a olvidar cuando estaba en el seminario, en el 84, estaba en el seminario y fue un catedrático de aquí, de Miami, a una graduación. Y ese hombre tenía más grados que un termómetro. Él empezó a decir que tenía una maestría en divinidades, que tenía una licenciatura en Sagrada Biblia, que tenía un doctorado en teología sistemática, y empezó a mencionar todos los grados, todos los grados y todos los grados. Y estábamos así en mesa redonda platicando y él empezó a decir todos los grados que tenía. Y un hermanito, un pastor de allí, de la ciudad cerca donde yo vivía, estaba así se puso nomás a escucharlo. Pero se quedó como un niño sorprendido enfrente de semejante eminencia. Pero nunca voy a olvidar que después que el hombre dijo todos los títulos que tenía, este hermanito así, pero no lo dijo con malicia, lo dijo con una inocencia, le dijo, gloria a Dios, le dijo. Y yo que por gracia soy salvo. Oh my God, yo nunca voy a olvidar, hermano, con tanta inocencia le dije, yo no tengo ninguno, yo por gracia soy salvo. Hermanos, ¿sabe lo que el diablo ha metido de arrogancia a la iglesia en este tiempo? Y yo creo que Dios nos va a llevar otra vez a la iglesia, a los hombres de Dios, a la sencillez que deberíamos de tener. Tenemos que volver a ser sencillos. Jesucristo, cuando le preguntaron quién es el más grande, llamó a un niño y lo puso y dijo, mire, cualquiera que no sea como este niño no puede entrar en el reino de Dios. Y les pegó una cachetada a los fariseos, porque aquellos pensaban que los niños eran los despreciables, que no tenían voz ni voto allí en Israel. Pero él puso un niño. La iglesia se llenó de reverendos, se llenó de doctores, se llenó, hermanos, de apóstoles, se llenó de tantas cosas, pero le hacen falta siervos de Dios, hombres de Dios, íntegros, que respeten la palabra, que no vendan el mensaje por nada. Usted se va a dar cuenta que antes de esta pandemia, por allí, a lo mejor usted escuchó, yo escuché, ahora con las redes sociales, ¿quién se esconde, hermano? Por ahí escuché que había muchos hombres de Dios que tenían la llave de la ciudad. La llave. Y a mí me da hasta temor hablar de esto, hermano, porque te imaginas lo que yo haría si tengo la llave de la ciudad. Si un hombre tiene la llave de la ciudad, entonces ¿por qué la ciudad está en ruina? Entonces, ¿por qué el enemigo está saqueando la ciudad, hablando en términos espirituales? O sea que la soberbia nos ha llevado al punto de pensar que nosotros podemos negociar con la gracia. No piense usted que esas llaves son gratis. Esas llaves se traen a base de una cobertura. ¿Quieres que te dé cobertura? Entonces quita la cobertura, te voy a dar la llave, pero mensualmente tú tienes que colaborar. Casi nadie lo dice, pero no piense que son gratis esas llaves. ¿Y por qué? Porque desconocemos la palabra. ¿Sabe quién le dio la llave a la iglesia? Jesucristo. Jesucristo le dijo a Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino de Dios. Y Pedro es representativo de la iglesia, de cada creyente en ese momento. En el momento que tú haces de Cristo el Señor y Salvador personal
de tu alma en ese momento, tienes toda la garantía del Calvario, tienes todos los beneficios del Calvario, tienes todo lo hermoso de la sangre de Jesús contigo. Quiero terminar con estas 3 conclusiones que quiero hacer de este tema. Es por gracia. Pero quiero preguntarle hasta aquí, ¿logramos entender de alguna manera? Sé que es muy poco el tiempo para poder desglosar esto, pero logramos entender en qué consiste la gracia. El peligro de menospreciar la gracia, porque esta gracia no es una religión, hermano. Y esto es una palabra que yo la dirijo con mucho amor para nuestros amigos. Esta gracia no es una religión, porque cuando le decimos a los amigos, ¿quiere recibir a Cristo? Dicen, no, yo tengo una religión. No, la gracia no es una religión, es una persona. Es Jesucristo. Entonces, ya miramos los peligros de menospreciar la gracia, pero también miramos la consecuencia de abusar de la gracia. Entonces termino con estas 3 conclusiones. La primera conclusión que quiero dejar con ustedes acá terminando es que sin Cristo no hay salvación. No hay. Sin Cristo no hay salvación. Usted puede ser la persona más amable, usted puede ser la persona más culta, usted puede ser la persona más dadivosa, usted puede ser la persona más amorosa, pero sin Cristo no hay salvación. Porque no es por obras, dice la palabra del Señor, para que nadie se gloríe, sino que es por la sangre de Jesús. Los beneficios de la gracia de Dios están ligados a una persona, Cristo. Recibo a Cristo y recibo todos los beneficios del Calvario. Recibo a Cristo y recibo todo el favor de Dios que Jesús compró allí en la cruz del Calvario por mí. Segunda conclusión que quiero llegar en este día es que menospreciar la gracia es verdadera tragedia. Hermanos amados, el miércoles que estábamos hablando en la clase de discipulado, yo mencioné el sentir del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dice, a veces dice Pablo, yo mismo desearía ser anatema y quedar fuera del pacto o de la gracia de Cristo con el fin de ganar a mis parientes según la carne, que son mi nación, a los judíos. Eso es una declaración brutal, hermano. Pablo dice, si yo pudiera, si siendo anatema yo salvo a los judíos, yo lo haría, es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora yo le decía el miércoles a los hermanos, ¿te imaginas si nosotros nos pusiéramos en ese plan y dijéramos, haré lo que sea para ganar a los que todavía no han hecho de Jesús el Salvador personal? Y yo sé, hermanos, que Dios tiene un plan maravilloso en este día. Yo he hablado esta palabra con mucho respeto a Dios primeramente, a la iglesia, a mis consiervos y con mucho respeto a cada persona, pero vengo con una palabra de parte de Dios y quiero decirle a cada persona que me está escuchando hoy que esta es la palabra que nos va a conectar con el cielo. Esta palabra los va a conectar con la gracia de Dios. Yo pudiera contarles cualquier historia aquí y dejar a todo el mundo contento, pero yo he venido para decirle, para alumbrarle el camino a la vida eterna, porque estamos, hermanos, en una carrera que no sabemos hasta cuándo nos va a durar. No sabemos realmente si vamos a tener oportunidad de predicar otro mensaje el domingo. No sabemos cuánto tiempo Dios nos va a dar para seguir hablando de esto. Y he venido para declarar una palabra de parte del corazón de Dios. Dios diciéndote, mi hijo, yo ya pagué por ti en la cruz del Calvario. No necesitas nada ceremonial, no necesitas pagar dinero, no necesitas hacer un pacto con nadie, porque el pacto ya está hecho. Es un pacto incondicional donde Dios lo cumple por su nombre, por favor, por amor a su nombre. Yo he declarado una palabra que creo con todo mi corazón que nos va a cambiar la vida si usted y yo la hacemos nuestra. Así que menospreciar la gracia es una tragedia total. Yo quiero animar a cada amigo, a cada hombre, a cada mujer que nos escucha hoy, que todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. Este puede ser un gran día. Este puede ser el día de tu salvación.
donde la gracia de Dios puede abrazarte, socorrerte, cambiarte, transformarte. No importa, ahora sí, no importa la condición como tú estés. No importa hasta dónde hayas caído, no importa en qué prácticas estés, no importa qué conducta tengas, no importa qué es lo que hayas hecho, no importa. Lo importante es que la sangre de Jesús tiene el poder para cambiar al más vil pecador. En la sangre de Jesús es el sacrificio de Cristo el que pudo satisfacer todas las exigencias del Padre. Porque, hermanos, Dios es exigente y sigue siendo exigente. El pecado tiene un solo precio, una sola paga. Dice Romanos 6:23 que el pago que da el pecado es muerte. El pecado sigue valiendo lo mismo, muerte. Por eso Jesús murió. Solamente Jesús pudo satisfacer todas las exigencias de Dios en cuanto al pecado. No hay nada que usted y yo podamos hacer para ser salvos. No por buenas obras. Porque el diablo quiere meternos ahí también a las buenas obras. Mire que si te portas bien, si vistes de esta manera, si vistes de la otra, si haces esto o lo otro. No tiene nada que ver. La vestimenta son cuestiones éticas. Es cuestión de gustos. No tiene nada que ver con la salvación. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús es la única que pudo satisfacer todas las exigencias del Padre acerca del pecado. Por último, conclusión número 3. Abusar de la gracia de Dios tiene consecuencias eternas. Y esto último a mí me sacude como hombre de Dios. Abusar de la gracia de Dios tiene consecuencias eternas. Hermanos, Jesús fue específico. Jesús fue claro, muy claro con esto. Y aquí está el último versículo que le quiero leer. Bueno, el penúltimo. Mateo 7:21. Jesucristo hablando aquí dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mire lo que dice el 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23. Entonces dice el Señor: yo les diré: apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Hermanos amados, yo no quiero estar en ese lugar. Yo no quiero escuchar esas palabras duras del Señor que me diga: no te conozco. Prefiero mejor sufrir ahora, ser atropellado ahora, ser insultado ahora. Prefiero lo que sea ahora, pero no quiero estar enfrente del Rey de Reyes y Señor de Señores y que me diga: Nectalí, no te conozco, porque negociaste con mi palabra, falseaste mi mensaje, vendiste mi mensaje, no te conozco. Aquí Jesús es, hermanos, categórico para aclarar esta verdad. No podemos negociar con la gracia de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes recibieron este poder de gratis, entonces también denlo de gratis a las personas que lo necesiten. Estos son los beneficios de la gracia de Dios. Cristo pagó con su sangre todas las exigencias del Padre acerca del pecado. Y lo único que necesita el pecador son dos cosas: reconocer que es pecador y aceptar a Jesús como el Salvador personal de su alma. Dos cosas sencillas. Mire lo que dice Hebreos 10:16. Este es el último pasaje que vamos a leer. Hebreos 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 18: pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Póngase sobre sus pies, por favor. Creo
Creo que Dios ha sido claro con nosotros en este día al enseñarnos en qué consiste la gracia. El peligro de menospreciar la gracia y las consecuencias dolorosas de abusar de la gracia. Yo quiero que me ayude a orar, porque sé que ahora mismo hay personas que me están mirando en cualquier lugar del mundo que todavía no han hecho de Jesús el Señor y el Salvador personal de su alma. Quizás tengas una religión, quizás tengas alguna creencia en Dios de alguna manera. Aquí estás enfrente de un hombre que estaba bañado en religión, pero sin Cristo. Pero yo quiero ofrecerte hoy el regalo más hermoso de la vida, que es Jesucristo. Yo quiero que la iglesia me ayude aquí a orar. Ayúdeme a orar, porque este es un momento crucial, es un momento muy importante, muy especial. Es un momento solemne. Mi amigo, ya no sigas batallando. Te quiero decir esto de parte de Dios. Ya no sigas batallando. Ya no sigas sufriendo. Tú que me estás escuchando ahorita, varón, ya no sigas sufriendo queriendo arreglar esas cosas que no puedes arreglar. Tú sabes que has tratado de muchas maneras de arreglar, de dejar esa conducta. Has querido y has prometido, has dicho, ahora sí lo voy a hacer, pero no puedes. El Señor me dice que te diga hoy que este día la sangre de Jesús te va a cambiar completamente. Así que ahí donde tú estás, en tu casa, en tu auto, en donde quiera que me estés escuchando, quiero declararte en el nombre de Jesús que este es el día de Dios para tu salvación. Repite conmigo esta oración y yo quiero ofrecerte el regalo más preciado, más hermoso de tu vida. Repite conmigo y dile: Señor Jesús, yo sé que me amas tanto porque moriste en esa cruz por mí. Siendo el Dios creador de todas las cosas, entregaste tu vida para darme vida y salvación. Tú sabes que mi vida es un desastre. La he querido arreglar, pero no he podido. Pero ahora vengo delante de ti entregándote esta carga, entregándote mi vida tal como soy. Así como tú eres, el Señor te espera, porque Él quiere cambiarte. Él quiere quitar esa carga de tu corazón. Tú sabes de qué te estoy hablando. Hay un dolor, hay una angustia, hay una pena, hay un pesar en tu espíritu. Tú sabes que hasta has perdido la paz, has perdido el sueño, has perdido el gozo, porque has querido arreglar cosas que jamás las vas a poder arreglar. Pero hoy el Espíritu de Dios me dice que Él está llegando hasta tu casa. Él quiere cambiar tu vida. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, llega a cada hogar, llega a cada corazón de mis hermanos y amigos que me están escuchando hoy, y obra el milagro del nuevo nacimiento. Así como llegaste a mi vida cuando estaba sin esperanza, Señor, bañado en religión pero sin Cristo, cuando estaba a punto de morir, deseando morir, tú me alcanzaste, tú te metiste hasta el fango donde yo estaba y me levantaste. Y por eso ahora estoy aquí para declararle al mundo entero que tú tienes el poder para cambiar al más vil pecador. Obra el milagro del nuevo nacimiento en cada corazón, en cada vida que te está recibiendo ahora. Mi amigo, recibe el regalo preciado de la salvación. Y si tú hiciste esta oración conmigo, tú eres un hijo de Dios con todos los derechos legales, porque Jesús ya pagó por ti en la cruz del Calvario. Y el milagro del nuevo nacimiento viene porque en el momento que tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, hay una nueva criatura que empieza a nacer y empieza a crecer, empieza a desarrollarse, y el Espíritu Santo estará contigo, ayudándote. También aquí estamos esperándote. Si vives en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. A ti queremos conocerte, queremos abrazarte, queremos ayudarte a crecer en esta gracia, queremos enseñarte los principios eternos de la palabra de Dios. Aquí te esperamos. Ahí tienes toda la información relevante que necesitas saber para encontrarnos. Y si vives en otra ciudad, en otro país, busca un lugar en donde puedas
ser alimentado con el mensaje puro de la palabra de Dios. Pero no dejes que el diablo te venda cualquier mentira. Jesucristo te ama y te ama de verdad. Y Él pagó por ti en la cruz del Calvario. Ahora quiero hacer una oración por todas aquellas familias que nos están mirando hoy, que están pasando una dificultad. Iglesia, ayúdame a orar acá. Y hermanos, ustedes que están conectados también, ayúdenme a orar. Hay familias que nos están escuchando hoy, que están al punto del colapso. El Espíritu Santo me lo decía claramente esta madrugada. Están a punto del colapso. ¿Has pensado renunciar a eso hermoso que Dios te dio? Dios me decía esta madrugada, va a haber gente que te está escuchando que están a punto del colapso, están a punto de renunciar su fe, están a punto de dejarlo todo, están a punto de olvidarse de todo. Hoy quiero orar por ti, mi hermano, mi amigo, a donde quiera que tú estés, quiero orar por ti. Traigo una palabra de parte de Dios. Dios me dijo que este día Él va a restaurar tu gozo, Él va a restaurar tu esperanza, Él va a restaurar tu ministerio, porque tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. Tú no puedes quedarte paralizado en este tiempo. Tú no puedes guardar silencio en este momento. Este es el momento de Dios para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido por ese hombre y esa mujer que me esté escuchando hoy. Te pido, Señor, que llegues allí donde ellos están, a su casa, a donde quiera que me estén escuchando, Dios. Te pido que entres hasta su hogar. Espíritu Santo, obra de una manera sobrenatural. Quita ese dolor, quita esa tristeza, quita esa incertidumbre, ese malestar. Sana las emociones, sana, Dios, lo que tengas que sanar en ese cuerpo, en ese corazón, en el nombre de Jesús. Declaro el poder sanador y transformador de la sangre del Cordero Jesucristo. Te declaro libre, te declaro prosperado para la gloria y para la honra de tu nombre. No te quedes allí, dice el Señor, no te quedes allí, porque tú no eres perdedor. Dice el Señor, Dios no te salvó para un año ni para dos, Dios te salvó para la eternidad. Me dice el Señor que te diga, no te quedes allí, porque hay un designio eterno de Dios en tu vida. Levántate, dice Dios, levántate. Yo no sé para quién es esta palabra, pero el Espíritu Santo me dice que te diga, levántate, levántate, porque este es el tiempo de Dios para tu vida. Este es el tiempo de Dios para tu casa. Levanta tus manos caídas, afirma tus piernas paralizadas, porque hoy Dios una proeza tiene para tu casa, una proeza tiene para tu vida. Padre, gracias, 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 gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la gloria, te damos el honor, te damos la alabanza, te damos la gloria a ti, precioso Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Vamos, iglesia, adora la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios, exalta la presencia del Señor. Mira, hay una gloria que nos tiene abrazados en este momento. Es el poder de su presencia. Disfruta la presencia del Señor, mi hermano, mi amigo. Gracias por haber estado allí conectado. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta tu hogar. Gracias, gracias. Ahí tienes toda la información relevante. Déjanos saber desde a dónde nos estás escuchando. Déjanos saber si tienes alguna necesidad personal que quieres, que necesitas alguna ayuda. Aquí estamos, queremos extenderte una mano amiga. Déjanos saber, por favor, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, los amo en el amor de Cristo. Les mando un gran abrazo en el amor del Señor. Si Jesucristo no ha venido, el próximo domingo aquí estaremos para seguir predicando un mensaje más de la palabra del Señor. Dios les bendiga, Dios los guarde y que la gracia del Señor siga con ustedes. Hasta la próxima.